y bienvenidos una nueva semana al canal Huellas. Vamos a descubrir la historia de un nuevo personaje que os voy a contar. Pero antes de nada, vamos a poner un poquito de luz. Bueno, pues ya que tenemos un poquito de luz, os voy a hablar de este personaje. ¿Y por qué? Porque os traigo un personaje con un poco de magia. Sí, os voy a hablar de un mago muy conocido. Pero todavía no está todo listo. Creo que nos vamos a poner un poco en ambiente. ¿Qué os parece si hacemos un poco de magia? ¿Os apetece? Pues nada, ambientemos. Bueno, no está nada mal. ¿Qué os parece si os empiezo a hablar del personaje que he elegido para esta semana? El personaje que voy a hablaros es el gran... Un momento, aquí falta algo más. Vamos a hacer un poquito de magia. Bueno, pues ahora sí. Ahora os voy a decir, vamos a descubrir este gran personaje con tanta magia detrás de él. Os voy a hablar del gran Houdini, el mago escapista. Puede que a algunos os suene su nombre y puede que conozcáis alguno de sus trucos, pero ¿conocéis quién fue Harry Houdini? ¿Su vida? ¿Alguna curiosidad? ¿Algún truco? ¿Quién fue este Harry Houdini? ¿Os venís conmigo? Y os contaré quién fue Harry Houdini. Harry Houdini va a nacer el 24 de marzo del año 1874 y morirá el 31 de octubre del 1926. Pasan muchos años de su vida que os voy a ir contando y os voy a contar sobre todo los momentos más característicos, más importantes. Houdini tiene 5 hermanos y una hermana. Su padre se llamaba Samuel Weiss y era rabino. Y su madre se llama Cecilia Steiner. Obviamente, Harry Houdini, se le conoce así, pero no es su nombre verdadero. Su nombre verdadero es Eric Weiss. Pero luego os contaré por qué se cambió el nombre. El nombre se lo cambió al emigrar a Estados Unidos. Luego más adelante os cuento el porqué de su nuevo nombre, Harry Houdini. Antes de nacer, el padre de Harry, de Eric Weiss, vamos a llamarle de momento Eric Weiss, emigró, se fue a establecer, era rabino, y se fue a establecer una congregación a Appleton. Mientras tanto, la madre se queda en Hungría, porque, Eric Weiss era astrohúngaro, ¿vale? Y la madre se queda en Hungría. El padre viaja primero y la madre se queda mientras. ¿Por qué se queda mientras? Porque va a dar a luz a su tercer hijo, del que vamos a hablar hoy, que es Eric Weiss. Una vez que ya tiene a su tercer hijo, su madre Cecilia viaja junto al padre y se reúnen toda la familia en Appleton. Y ahí es donde van a iniciar su vida. Y os empezó a contar. Bueno, Harry Houdini, todos sabemos que al final es un gran mago, un ilusionista y un gran escapista. Pero cuando Eric Weiss era pequeño, a la edad de 8 años, se dedicó principalmente a... Él quería ayudar a la familia económicamente. Entonces se dedicó a vender periódicos y a limpiar los zapatos de las personas que pasaban por la zona que él vivía. En el transcurso, más o menos en esta edad, el padre de Eric Weiss se le ocurrió llevarle a ver a un mago viajero que estaba por allí y que se llamaba el Dr. Lin. Eric Weiss quedó muy impresionado, le llamó mucho la atención la actuación de este mago. Y digamos que ahí fue el primer momento en el que empezó a darle vueltas a que quizá a lo mejor eso podría gustarle. Y bueno, y ahí es como cuando empezó a encontrar algo que le apasionaba. A los 9 años, Eric Weiss, junto con los amigos del barrio, formaron un pequeño circo. Bueno, al principio era cosa de niños, pero él se dedicaba, también ganaba un poco de dinero y disfrutaba haciendo algo que le gustaba. Él hacía de trapecista, hacía de contorsionista y bueno, era un poco un medio juego de niños, pero que tenían sus espectáculos y atraían pues bueno,
algunos espectadores, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un poco el comienzo de lo que luego será Harry Houdini. Ahora os voy a hablar de una persona muy importante para Eric Weiss y era su madre. Tenía gran amor por su madre y realmente todo lo que él hacía era para quería ayudar a su madre. Es verdad que la historia de Houdini, de Eric, tiene mucho, puede que tenga mucho de verdad y mucho de mentira. Al fin y al cabo, era un mago, había muchos trucos. Una de estas historias que se cuentan y podéis creerla o no podéis creerla, o podéis pensar que es un truco, dice que cuando era pequeño robó un pastel de manzana de la alacena de su madre. Pero claro, una alacena, un mueblecito pequeño. Resulta de que esta alacena estaba cerrada con llave. Entonces, bueno, ahí os dejo esa historia. Podéis pensar que es verdad o que fue un truco, como otras muchas que decía que hacía que abría con las pestañas, que podía abrir cerraduras. Existen muchas, esta es una de ellas. La verdad es que cuando Eric Weiss o después Harry, cuando fue más adulto, se sentía nervioso, se sentía agitado, siempre acudía al regazo de su madre. Era algo que mantuvo desde bien pequeñito y hasta que era adulto y que le tranquilizaba bastante. Y bueno, la verdad es que la historia de este día trae muchas pequeñas historias. Así fue Houdini, muchos trucos y muchas historias. Cuando eran pequeños, os voy a seguir contando un poquito más. Es verdad que esta familia pasó dificultades y de incluso vivieron en parte en la pobreza. Eh, Eric no podía soportar, pues, no ayudar en casa. Entonces, ¿qué pasó? Eh, un día le escribió una carta a su madre y le dijo que se iría durante un año. Le escribió, bueno, la carta la podéis buscar, que está por internet, y le dijo que se marcharía un año a trabajar fuera. Y Eric Weiss así lo hizo. Viajó durante un año, se fue a Texas. Durante el tiempo que estuvo Eric en Texas trabajando, la familia se fue a vivir a Nueva York. Pasado un año, Eric volvió a casa y se puso a trabajar de mensajero. Más o menos por la época, después de haber vuelto en Navidades, Eric un día puso una gorra en el suelo para pedir. Y con un cartelito y tal. Entonces, con las monedas que consiguió, las cogió y se fue a casa. Y se las iba a dar a su madre. Pero por un momento pensó, bueno, hagámoslo un poco diferente. Él tenía el pelo un poco abultado, alborotado. Entonces lo que cogió las monedas y se las escondió en el pelo. Cuando entró en su casa, le dijo a su madre, mira mamá, soy mágico. Agítame y verás la magia. Entonces su madre, con tanto amor que le tenía, cogió y le agitó. Y os podéis imaginar lo que pasó. Pues más o menos sí. Empezaron a caer monedas de su pelo. Y claro, ahí está la magia. Es un pequeño truco. La verdad que Eric Weiss le encantaba la magia y aunque hizo grandes trucos que veremos un poco más adelante, también hacía pequeños trucos de forma cariñosa y, bueno, en este caso ayudando a su familia, aunque sea con unas pocas monedas. Y bueno, fueron pasando los años y tuvo también una época que era aprendiz de cerrajero, trabajó junto a un cerrajero. Y aquí, en este momento, fue donde aprendió bastantes técnicas sobre las cerraduras, cosa que le va a venir muy bien adelante. Un poco después, a los 15 años, leyó una biografía de un mago francés que se llamaba Robert Houdin. Y esto le gustó mucho. De hecho, este era su ídolo. Cuando Eric, por esta época, trabajaba en una fábrica de corbatas y tenía un compañero de trabajo que era un niño como él, al fin y al cabo, se llamaba Jacob, y un día pues le dijo, pues yo quiero ser como Robert Houdin. Y claro, él no lo pronunciaba bien.
Y este niño, Jacob, le decía, es que no lo pronuncias bien. Dice, si le añades una I, al final es como si dijeras Houdini. Y en parte de aquí, claro, Eric Way se quedó pensando y dijo, pues ¿por qué no? Voy a cambiar un poco este nombre porque si mi ídolo es Houdin, le añado una I y será Houdini. Voy a adoptar este sobrenombre. Y la madre de Eric le llamaba con un apodo muy cariñoso que era Harry. Y al final juntó Harry con Houdini. Y es ahí donde comenzó a llamarse Harry Houdini, que es ya como más le conocemos. Porque seguro que como Eric Weiss apenas nadie le conoce. Y creo que no me equivoco, ¿cierto? Al principio, en los primeros trucos de Houdini, su hermano Harden le ayudaba. Sobre todo en el truco de... Uno de sus primeros trucos era la metamorfosis, que era la caja, que entraba su hermano, luego desaparecía. Bueno, es un truco que no me voy a detener mucho en explicar. Y durante el primer comienzo de su vida como mago, fue su ayudante principal era su hermano. ¿Pero qué pasó? Que en uno de sus viajes conoció a una corista que se llama Beatriz y, claro, se enamoraron. Y es verdad que, bueno, esta chica, Bess, que es como la va a llamar, era católica y él era judío. Y aunque parte de la familia no lo veía bien, siguieron adelante. De hecho, se casaron. Y aunque nunca, bueno, nunca tuvieron hijos, se cree que porque, bueno, Houdini no quería, hay diversas teorías que no quería tener hijos, otras teorías dicen que no podía, el caso es que no los tuvieron. Pero bueno, era un matrimonio muy feliz y estaban muy enamorados. Entonces, al casarse con Bess, digamos que esa ayuda que tenía de su hermano quedó reemplazada por la ayuda de Bess. Se volvió en su ayuda en los trucos principales. Cambiaron la figura. Y bueno, durante ya los siguientes años de su vida, Bess y Houdini hacían los trucos juntos. Luego, más adelante, Houdini se va a involucrar en un circo y aunque es verdad que no le fue muy bien en el circo, Houdini, porque siempre estaba como en la cartelera, siempre aparecía en la parte más baja, como no destacaba nunca. Y bueno, no estuvo muchos años, pero sí que del circo aprendió muchas cosas bueno, de los actores que había en el circo. De unos, por ejemplo, aprendió a regurgitar y esto le vino muy bien para poder, bueno, cuando escondía sus llaves, las regurgitaba y las podía sacar. Ese truco le vino muy bien. También aprendió de otro actor, de otro personaje del circo, a desatar nudos con los pies, con los dedos de los pies. En fin, que el paso por el circo de Houdini le vino muy bien. Pero claro, su mujer no estaba muy contenta. Y es verdad que Houdini dijo que lo iba a dejar todo. Debido a su poco éxito como mago, como en el circo y fuera. Pero Houdini dijo que al menos quería hacer un último espectáculo para ver si era definitivo que lo dejaba o que no. Y vamos a ver lo que pasó. En este último intento, Harry Houdini recibió la visita de un empresario llamado Martin Beck. Y esta va a ser una visita clave. Martin Beck le ofreció un trabajo estable, pero que a la vez no hacía falta que tuviera que dejar sus trucos. Esto era realmente lo que Harry necesitaba, ¿verdad? Un trabajo estable, pero sin dejar atrás aquello que le gustaba, que eran los trucos, la magia, etc. Así que al tiempo, bueno, él siguió trabajando y haciendo sus trucos. Cierto día, Houdini, claro, necesitaba, pues bueno, que le conocieran un poco más y destacar. Ofreció un día un espectáculo de esposas, de escape, en el que ofrecería a aquella persona que le trajera unas esposas de las que él no pudiera escapar, le pagaría $100. Bueno, claro, eso podía ser algo que podría perder mucho dinero, ¿no? Pero estamos hablando que es un mago.
cada mago tiene sus trucos. Houdini ofrecía esto. Obviamente no lo iba a pagar. Houdini lo que ofrecería en este espectáculo es quitarse a las esposas. Y así pasó. Mucha gente vino a ese gran espectáculo con muchas esposas diferentes. Pero recuerdo, Houdini había sido cerrajero y conocía muy bien las cerraduras, ¿verdad? Pues él, a pesar de que él sabía quitar muchas cerraduras y abrirlas, siempre contaba con un montón de llaves, de ganchos, escondidos por todo su cuerpo. Y estas llaves que él escondía le ayudaban siempre a escapar de cualquier esposa nueva que le traje, que le pudieran traer. Si no sabía cómo se abría, él siempre sacaba algo de su cuerpo y abría. Él probó muchas esposas en cada espectáculo, pero siempre se las quitaba de una manera muy fácil. Parecía que, bueno, que magia, ¿verdad? Y así fue. Y así fue un poco parte de los comienzos de Houdini como escapista, sobre todo. Cuando Harry llegaba de nuevas a un pueblo o a una ciudad, le gustaba visitar la cárcel. Él se las daba de que podía escapar de cualquier cárcel. Y en efecto así lo hacía. Cuando Harry llegaba, él pasaba a visitar la cárcel. Entraba, la veía y salía. El truco estaba en que Harry siempre llevaba, él llevaba siempre algún alambre o alguna llave maestra. Cuando entraba a la cárcel, él hacía como que, se ponía como a examinar la cerradura y ahí es donde estaba el truco. Harry siempre pegaba debajo de la cerradura algún alambre o alguna llave maestra. Él sabía que podía esconder con un pequeño truco de esconder debajo de la cerradura cualquier llave o cualquier gancho, tenía una facilidad para poder escapar. Y así fue. Harry siempre conseguía escapar de las cárceles que él visitaba y examinaba, ¿verdad? Bueno, era un truco más de su escapismo, como tantos. Más adelante, Harry apareció en la portada de unos carteles y aparecía encadenado y desnudo. Esto, aunque hay muchas teorías, era al final, él decía que era para que examinaran que no llevaban nada escondido, porque claro, todo el mundo siempre piensa que el truco es que esconden algo en las mangas o en cualquier sitio. Entonces él decidió aparecer desnudo y encadenado para demostrar que no llevaba ninguna llave, ningún alambre. Recordamos, como os he dicho antes, que él aprendió a regurgitar, o sea, que no se vea no significa que no lo lleve. Él utilizaba cada orificio de su cuerpo para poder esconder una llave o un alambre o cualquier cosa que le ayudara a poder escapar de las esposas que le pusieran. En el año 1900, Harry y su esposa Bess viajaron a Londres. Harry tomó como desafío poder escapar de las esposas inglesas en el cuartel de la policía de Scotland Yard. Era un gran desafío, pero Harry continuó adelante. Claro, ¿queréis saber el truco también? Bueno, el truco está en que Harry sabía que las esposas inglesas se podían abrir golpeándolas en cierto lugar concreto de las esposas. Un solo golpe y las esposas se abrían. Os recuerdo, era cerrajero y conocía muchas de las cerraduras, entre tantas cosas. Y esto le daba una pequeña ventaja. Y este desafío lo cumplió y pudo escapar. Lo que trajo consigo el poder escapar de Scotland Yard es que Harry logró un gran reconocimiento y fue su primer triunfo europeo. A partir de aquí fueron viniéndole muchos éxitos en diferentes ciudades. Londres fue una de las primeras, pero tuvo muchos más. Otra cosita más que os voy a contar es que Harry Houdini fue pionero en el escape de la camisa de fuerza, que conocéis sobre todo que se llevan muchos psiquiátricos. Él decía
claro, para él al final era muy fácil. Él decía que al final una camisa de fuerza, los locos no podían quitársela porque no seguían unos pasos. Y el quitarse una camisa de fuerza decía que eran unos pasos. Sabiendo en qué orden, era fácil y se la quitaba. Y este truco fue muy utilizado por Harry, sobre todo para promocionar su espectáculo y lo que él hacía. Utilizaba este truco, sobre todo muchas veces se colocaba en plazas grandes de los pueblos y de las ciudades, se colgaba mayormente boca abajo de una grúa con una camisa de fuerzas puesta. Y Hardy llenaba grandes plazas porque, claro, este truco lo ofrecía gratis, no cobraba entrada por él. Pero sí que hacía de promoción para que la gente después comprara las entradas y viera el resto del espectáculo. Las plazas se llenaban bastante y reunían muchas multitudes, cosa que no les parecía tan bien a algunas personas porque antiguamente en las plazas, cuando había mucha gente, aparecían los rateros a robar. Entonces, bueno, para Harry le venía bien porque al fin y al cabo conseguía mucha gente que fuera a su espectáculo. Cuando Houdini visitaba una ciudad, siempre le gustaba ir a los cementerios a visitar las tumbas de grandes magos. Él las visitaba y si era una tumba que estuviera en mal estado, él se preocupaba y se aseguraba de que fuera restaurada por, porque él no quería verla en mal estado. Otra cosa que os voy a contar, muy pequeñita, es que, cómo no, Harry tenía un gran rival. Y este era Harry Blackstone. Cuando él acudía a una ciudad y, por ejemplo, Harry Blackstone iba a hacer un espectáculo, Houdini llegaba y ponía el cartel de su espectáculo encima. Era como una rivalidad que había entre ellos dos. Siempre era como que, al fin y al cabo, el que quede por encima es el que va a dar el espectáculo y el más famoso del lugar. No le gustaba la competencia a Harry. En el año 1913 tuvo lugar un acontecimiento muy importante en la vida de Houdini y es que falleció su madre. Houdini tenía un gran apego a su madre y este hecho tocó la vida de Houdini en gran parte. De hecho, durante mucho tiempo estuvo sin dedicarse a lo que más le gustaba y le afectó en gran parte y parecía que no, que ahí acababa, pues bueno, el gran Houdini como lo conocemos. Aunque esto le afectó en gran parte, más adelante, en el año 1919, Houdini probó suerte en el mundo del cine. Es algo que le llamaba la atención. Y como Houdini era su personalidad y no le gustaba competencia y quería él, por así decirlo, como encargarse de todo, así lo hizo. Y grabó varias películas con tramas de misterio, muchas de ellas, en las que el director era Houdini, el actor era Houdini, el guionista era Houdini, el personaje era Houdini, al fin y al cabo era todo Houdini. Todo giraba en torno a él. Y estuvo muchos años, de hecho, estuvo hasta el 1924 dedicado al cine, pero ya en este año dejó el negocio para dedicarse, bueno, a ser el gran escapista que hoy conocemos. En octubre del 1926, Houdini, mientras está descansando después de un espectáculo, recibe la visita de unos estudiantes que le proponen darle un puñetazo. Porque claro, ellos dicen que como Houdini presume de un gran aguante físico y de un buen aguante en general, pues que como no le duele, pues oye, que si es verdad, pues que le van a dar un puñetazo. Houdini accede y les dice que vale, que está bien. Obviamente él presume de ello. Pero antes de que Houdini pueda tensar los músculos para poder encajar bien el golpe, ya ha recibido el primer puñetazo bastante fuerte de la mano de un chico que se llamaba Jocelyn Gordon. Aunque hay gente que dice que era boxeador, pero no está comprobado. No se tienen muchos datos. Entonces, tras este puñetazo, Houdini va a recibir más puñetazos. Estos golpes, al final, y claro, Houdini no estaba preparado para encajarlos tan rápido, lo que le provocan es una rotura del apéndice.
más adelante, bueno, dicen que lo tenía inflamado, después se va a ver que lo tenía inflamado. Pero esta rotura, más tarde, unos días después, va a desencadenar una peritonitis. Y es aquí donde ya estamos llegando al final de la vida de Houdini. Houdini murió por una peritonitis causada por la rotura del apéndice. Aunque sí es bien cierto que decían que lo tenía inflamado, no se sabe con realidad si al final la culpa la tuvo el puñetazo o fue el momento casual de que rompió y bueno, es como acabó. En los últimos días de la vida de Houdini, Houdini le dijo a su hermano que estaba cansado de luchar y que esa cosa, la peritonitis, iba a poder con él. Y digamos que fueron parte de sus últimas palabras a su hermano. Mucha gente pensaba que el gran Houdini, el gran escapista, podría escapar de la muerte. Pero obviamente la magia no tiene que ver con la ciencia. Y ese no pudo ser un truco exitoso. Houdini murió el 31 de octubre del 1926 por una peritonitis. Al entierro de Houdini, un dato curioso es que acudieron alrededor de unas 2000 personas para despedirle. Houdini se hizo querer y se hizo realmente famoso. Y hasta nuestros días llega su nombre y no tanto como Eric Weiss, como os he contado al principio, pero sí como el gran Houdini o el gran escapista, que es sobre todo por lo que, más que por sus trucos de magia, por los escapismos que él ha hecho a lo largo de su vida. Un gran admirador que tuvo Houdini es otro mago muy conocido, que es David Copperfield. David Copperfield tiene un museo personal de los objetos de Harry Houdini. Y esto ha sido todo por hoy. Esta es la huella que os he traído, la vida de Harry Houdini, el gran mago escapista. Espero que os haya gustado. Si es así, darle al me gusta, suscribiros al canal para ayudarme un poquito más, activar la campana y no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y quiero despedir